Buenas compañeros, mi nombre es Norma Vitali Matías Lora, matrícula 2018-0017 y en el video de hoy les estaré hablando sobre el módulo 4 que se trata sobre análisis potenciométrico. Este lo encontramos en la página 48 de nuestra guía de trabajo. Específicamente estaremos hablando sobre los fundamentos de la electroquímica y más bien enfocados en la parte de las reacciones de óxido-reducción. Estas reacciones normalmente las encontramos en combustión, en algunos combustibles y en blanqueadores que usamos en nuestro hogar en la vida diaria. Estas pueden darse en un medio acuoso, pero también podemos encontrarlas sin intervención de agua o algún medio acuoso. Primero debemos de saber lo que es un número de oxidación. El número de oxidación lo encontramos en la tabla periódica para cada elemento y es un número que indica la carga aparente que puede tener un elemento al transferir electrones. Para asignar este número de oxidación en el caso de una ecuación, debemos de saber algunas reglas. Entre estas están que en los elementos libres, o sea que no tienen un estado de combinación, el elemento o número de oxidación será 0. Este es el caso que podemos ver aquí en la reacción del óxido de magnesio, en el que observamos que el número de oxidación del magnesio y del oxígeno es 0. Mientras que aquí también podemos ver cómo se aplican otras de las reglas, que son como que el número de oxidación del oxígeno es negativo 2 en la mayoría de los compuestos. Aquí lo podemos ver como oxígeno, al estar acompañado de otro elemento, su número de oxidación será negativo 2. Al igual, aquí se aplica otra regla, que es que la sumatoria de los números de oxidación de dos elementos que forman un compuesto debe de ser 0. Como vemos aquí, al magnesio se le indicó un número de oxidación 2 para que cuando se sumara con el negativo 2 que le refiere al oxígeno, la sumatoria de estos diera 0. Otra regla que podemos ver aplicada es la del hidrógeno. El hidrógeno normalmente tendrá, como vemos en el hidruro de aluminio, un estado de oxidación de 1, pero mayormente este será positivo, a menos que este esté en conjunto con un compuesto binario, como lo es el aluminio. En este caso sería el estado de oxidación del hidrógeno sería negativo 1, que se multiplicaría en este caso con el 3 de la cantidad de átomos de hidrógeno que hay en el hidruro de aluminio. Esto nos daría negativo 3 y al sumarlo con el 3 que le indicamos al aluminio de estado de oxidación nos daría 0. Y así cumpliríamos la regla. Básicamente estas son algunas de las reglas que se deben de cumplir. Pasando a la página 49 podemos ver la tabla periódica donde se ven algunos de los estados de oxidación comunes que tienen algunos elementos. Y así también podremos ver la tarea 35 en los que nombraremos como se ve ahí y también agregaremos los estados de oxidación teniendo en cuenta las reglas que antes les mencioné. En el caso del óxido de calcio, que también es otro de los ejemplos que vemos aquí, se le agregó un 2 de estado de oxidación al calcio para poder balancearlo y que la sumatoria diera 0 en el caso del oxígeno. Luego pasaremos a lo que son las semiecuaciones que encontramos debajo de la tarea 35 en la página 49. Originalmente, en el caso de esta reacción, tendremos la ecuación madre o la ecuación original, en la que vemos cómo el zinc se suma con el sulfato de cobre, separando el cobre y creando sulfato de zinc, para luego pasar a indicar los números de oxidación o estado de oxidación que tiene cada uno de los componentes. En este caso vemos como el zinc en su primera fase o originalmente tiene un estado de oxidación o número de oxidación de 0 y el cobre junto con el sulfato tiene un estado de oxidación 2, el azufre tiene un estado de oxidación 6 y el oxígeno tiene un estado de oxidación negativo 2 que se le refiere al oxígeno, como dijimos en las reglas anteriormente. Lo que hicimos aquí fue que agregamos el estado de oxidación del oxígeno, que es negativo 2, luego
utilizamos el estado de oxidación normal del cobre, que es 2. Y para terminar la sumatoria, como multiplicamos aquí el negativo 2 que le refiere al oxígeno con los 4 átomos que hay de oxígeno, nos da negativo 8. Entonces, para completar, utilizamos el estado de oxidación del cobre, que normalmente encontramos en la tabla periódica, que es 2, se lo asignamos. Y luego el sobrante que nos faltaba se lo agregamos al azufre para que la sumatoria nos pudiese dar 0. De igual manera, aquí tenemos como ejemplo una de las ecuaciones que encontramos en la página 50, el primer ejercicio, en la que balancearemos por el método redox el óxido de magnesio. Esta es la operación inicial, la ecuación inicial, en la que, como vemos, tenemos una molécula de magnesio, otra de oxígeno, tenemos 2 de oxígeno, perdón, y esta es la fórmula final del óxido de magnesio. Cuando ya tenemos la fórmula, procedemos a identificar los números de oxidación de cada uno de los componentes. En este caso, podemos ver cómo ponemos el número de oxidación más 2 en el magnesio, ya que, como antes les expliqué, la sumatoria de los dos números de oxidación debe de dar 0. Así como el negativo 2 le confiere al oxígeno, según la reglamentación, entonces la sumatoria de ambos nos dará 0. Y así podemos ver cómo el magnesio es el que pierde electrones y termina en un número positivo, y cómo el oxígeno gana electrones y termina en un número negativo. También recuerden que los componentes o elementos que encontramos solos tendrán un número de oxidación 0. En ambos casos, pues. Luego, procedemos a la construcción de las semiecuaciones o semireacciones. En esta podemos ver cómo dividimos el magnesio, la reacción del magnesio y la del oxígeno. En este caso, lo que haremos es sumar a cada uno de ellos el número de electrones con el que se nivelará la ecuación. Me explico. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso del magnesio, el magnesio pasa de tener 0 a tener 2. Por lo que de este lado debemos de sumarles 2 electrones, ya que estos son negativos, y así todo se nivelará hasta 0. En el caso del oxígeno tenemos 2 moléculas y este pasa de 0 a negativo 2, por lo que debemos de sumarle 4. Esto porque tenemos 2 moléculas que multiplicaremos con el negativo 2 que le confiere al número de oxidación del oxígeno. Por eso le sumamos 4 electrones de este lado para que todo quede nivelado a negativo 4. Luego tenemos estos dos números aquí que se multiplican, esto es por la cantidad de moléculas que existe de cada uno. Le multiplicaremos el contrario. En el caso del oxígeno hay 2 moléculas de oxígeno, entonces le multiplicamos 2 al magnesio, a la semiecuación, semireacción del magnesio, y luego le multiplicamos un 1 a la del oxígeno, ya que solamente hay una sola molécula de magnesio. Luego pasaremos a hacer la sumatoria. Luego de que realizamos la multiplicación, básicamente esto es lo que nos queda de la multiplicación. En esta parte podemos ver cómo con la multiplicación nos quedan 2 moléculas de magnesio en cada uno, del lado de magnesio con el 0 y del lado de magnesio con el positivo 2. Y eliminamos los 4 electrones que nos dan de cada lado con la multiplicación que realizamos anteriormente, para que nos dé este último resultado. En este resultado podemos ver cómo se le agregan algunos números adelante con la sumatoria de semejantes, algunos números adelante a algunas especies. La cantidad de números que se le agregue adelante a la cantidad de especies se transcribirán aquí. El número 2 que vimos en el resultado, que se le agrega al magnesio que tiene 0, se le agrega en la fórmula original. En el caso de la sumatoria, al final nos dio un 1 para la especie del oxígeno, que solamente tiene un 0 de número de oxidación, y así sucesivamente con el magnesio, que tiene un número de oxidación positivo 2, y el oxígeno, que tiene un número de oxidación negativo 2. Ambos terminaron con un 0 al inicio. Por eso nos queda de resultado esta ecuación. Así termina mi exposición, espero que hayan comprendido todo. Gracias.